Está en comunicación con nosotros la doctora Paola Aguirre, asambleísta departamental. Doctora, yo le agradezco mucho por este contacto. En medio de esto, a usted le tocó ser jurado y usted vio de cerca algunos hechos que lamentablemente a partir del 2019 siempre han dejado susceptibilidad en el votante. Hay molestia, pero hay mucha más molestia por la actitud de los líderes cruceños y lamentablemente, doctora, esto viene ya desde hace rato. Luego del 2019, nuestros líderes han sido muy cuestionados. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en esta situación, doctora? Querido César, muy buenos días, nada que agradecer, el agradecimiento es mío por poder compartir con la ciudadanía este espacio a través de su programa. Muchas cuestiones que analizar. Primero, tal como usted refiere, creo que no existe derecho por parte de la institucionalidad nacional y concretamente del órgano electoral de cuestionar una natural susceptibilidad que existe en la ciudadanía, por lo que el 2019 fue un fraude electoral comprobado por parte de Evo Morales y el movimiento al socialismo que pretendían prolongarse en el poder a partir de la burla a la voluntad popular del pueblo boliviano que había decidido en urna. Este fraude grosero y evidente dejó una sensación colectiva de desconfianza en la institucionalidad y en los procedimientos electorales, y es por eso que el domingo pasado y posteriormente el lunes, especialmente la generación de jóvenes que se sintieron frustrados por la necesidad de la esperanza de que a Bolivia le esperaba un rumbo diferente en esta segunda vuelta, cuestionaron la transparencia del proceso y finalmente fueron minimizados en sus pretensiones. Lamentablemente creo que en lo concretamente orgánico le falta mucha disciplina y organización a las organizaciones políticas para ejercer un verdadero control electoral. Creo que no se constituye solamente en un derecho o una facultad de las organizaciones políticas cuidar el voto, dado que la democracia es patrimonio de todos y las organizaciones políticas llamadas a participar en los procesos electorales deberían tener sumo cuidado en la custodia, en la recolección de las actas, a los efectos luego de poder justificar, diremos, o probar sus cuestionamientos. Por otro lado, por supuesto que existe molestia, principalmente en el departamento de Santa Cruz, porque en el departamento de Santa Cruz se decidió por una visión de país diferente a la que termina finalmente consolidándose en otros departamentos. Esta desilusión, esta frustración de esa luz que se veía al final del túnel generó esa sensación en la ciudadanía. Y aunque muchas veces resulta difícil, César, ocupar el rol incómodo de salir al frente y decir la verdad, el día lunes yo di una conferencia de prensa repudiando el hecho que desde el liderazgo cruceño se felicite el triunfo de una candidatura que en los hechos significó una derrota para este departamento. No se puede negar, y creo que no hay que tener temor de decirlo, que en Bolivia coexisten dos visiones de país. Eso está históricamente demostrado. Los colores de las siglas políticas y los rostros de los candidatos cambian, pero al final, entre Oriente y Occidente, siempre se termina decidiendo de manera diferente. El problema es que Santa Cruz tiene que sufrir las consecuencias de las malas decisiones del resto de los departamentos. Y es una paradoja porque Santa Cruz es el departamento que en los hechos parece ser el que mejores decisiones toma, y me hago cargo de mis palabras. Por eso es que desde diferentes rincones del país vienen a este departamento a buscar oportunidades de futuro. Lamentablemente, como vivimos en un modelo aún de Estado unitario, porque aunque digan que tenemos autonomías, en los hechos no las tenemos, pues Santa Cruz tiene que sufrir las consecuencias de las malas decisiones que en otros departamentos, no digo todos, pero sí en una gran mayoría, se toman. Es por eso que yo el lunes no estuve de acuerdo con la felicitación al triunfo de la victoria del PDC, con Rodrigo Paz y Edman Lara, pero mi cuestionamiento no fue por el hecho, porque al final en un Estado democrático cada quien es libre de felicitar a quien desea hacerlo. Lo que cuestioné fue el hecho de que existe evidencia de que lamentablemente desde la gobernación cruceña se promovió el voto a favor del PDC.
La gran pregunta es, está bien hacerlo, pero ¿por qué no transparentar esta decisión frente a la ciudadanía? Es decir, si yo voy a decidir apoyar a una sigla política en particular, está bien hacerlo, pero como líderes, por una cuestión de ética política, debemos decirlo al pueblo, debemos decirlo a la ciudadanía. Y a partir de eso han dirigido una guerra, especialmente desde las redes sociales, una guerra sucia de desprestigio en mi contra, pero eso no hace de que yo retroceda en mis palabras, César, porque me mantengo firme en la idea de que la ciudadanía cruceña espera posiciones de sus líderes, espera que los líderes sean coherentes con el sentir cruceño. El sentir cruceño ha sido el de apoyar en su mayoría a la candidatura de Tuto Quiroga, de Libre, y poder así optar por un rumbo diferente al que el país ha tenido en estos últimos 20 años y que claramente está demostrado ha sido un absoluto fracaso. No fracaso para una élite política masista que ya sufructuó del poder y ahora se van capaz con la sensación de impunidad de todo lo que han hecho y han deshecho en nuestra Bolivia, ¿no? Sino también con un fracaso verdadero para la ciudadanía que vio dilapidada su única oportunidad de haber podido salir del subdesarrollo con la venta de los recursos naturales como el gas, entre otros. Ahora lo que queda es hacer resistencia desde Santa Cruz. Yo ayer escuchaba en la conferencia al señor Tuto Quiroga que reconoció públicamente la victoria del PDC y decía de que iba a apoyar sin condicionamientos a Rodrigo Paz y a Herman Lara. Yo en este punto haría una precisión. Creo que en realidad hay que apoyar con condicionamiento. ¿Qué tipo de condicionamiento? Satisfacer las demandas del departamento de Santa Cruz. Porque en una democracia sana, César, tiene que haber oficialismo y tiene que haber oposición, tiene que haber mayoría y tiene que haber minoría. Y yo me estoy preguntando ahora cuál va a ser la sigla política que sea oposición al gobierno, porque he visto que casi todos han salido al paso a decir que lo van a apoyar. Y está bien, en lo personal, yo no he votado por Rodrigo Paz y Herman Lara, pero como boliviana desearía que lo hagan bien, por una cuestión de necesidad ciudadana, porque necesitamos estabilizarnos, necesitamos mejorar la economía, necesitamos que las familias dejen de sufrir hambre, que tengan los jóvenes oportunidades de empleo, entre otros aspectos. Pero para que eso suceda, el gobierno debe legitimarse permanentemente, y el gobierno se legitima en la medida que satisface las necesidades y demandas ciudadanas. Santa Cruz tiene tantas deudas históricas por parte del centralismo para con este pueblo, que no podemos nosotros simplemente decir vamos a apoyar, pero hay una agenda pendiente. Hay una agenda pendiente y esa agenda debe ser satisfecha y debe ser trabajada, y estoy segura que va a ser trabajada por los diputados y senadores en su mayoría de Libre, que han resultado electos para la legislatura de los próximos 5 años. Doctora, usted marca algo que me parece interesante, el hecho de que en los últimos años, no sé, desde que ingresó el MAS al poder en el 2026, hace 20 años casi, esta visión que se tiene en el país, esta doble visión de Occidente y Oriente, ha terminado de alguna manera imponiéndose sobre Santa Cruz, la del Occidente. Pero hay un detalle que también ha marcado estos 20 años, quizá un poco menos, el hecho de que nuestros líderes en Santa Cruz, en la gobernación, en su momento también se ha apuntado al comité cívico, se ha hablado mucho de estas traiciones al pensamiento cruceño. ¿Por qué ha pasado esto? Porque está bien, es cierto que por ahí en la votación el Occidente se ha impuesto, pero en las acciones uno entendería que deberíamos ser contestatarios, y en muchos momentos de esta historia nos hemos quedado callados. En realidad nuestros líderes se han quedado callados. Sí, es una constante en la historia y el devenir político cruceño. El silenciamiento, muchas veces por temor, otras veces por cálculo político, de los líderes que deberían permanecer firmes y coherentes con los deseos que tiene este pueblo, no solamente de ver satisfechas sus demandas, sino de tener la oportunidad más que merecida de dirigir el timón del país a partir de un protagonismo político que lo necesitamos, que Bolivia lo necesita, pero que principalmente los cruceños merecemos, ¿no? Hay que reconocer que la élite política occidental
se manejan al unísono cuando se trata de retener el poder que históricamente ha estado en sus manos, lo que no sucede en Santa Cruz. En Santa Cruz creo que no se llega a asumir un protagonismo político nacional porque existe una competencia poco saludable, porque existe un boicoteo interno que trata de destruir los liderazgos emergentes en lugar de unificar y consolidar un bloque mayoritario que aspire a poder poner un presidente cruceño en las elecciones nacionales, ¿no? Y eso es, creo, a lo que los nuevos políticos, diremos, debemos apostar. Yo destacaba algo de una concentración que hubo el día lunes a la que me invitaron a participar precisamente jóvenes que hicieron una campaña activa por Libre y por la candidatura de Tuto Quiroga. Están ahí mis alumnos de la universidad en la que dicto clases y me llenó de emoción, pero me llenó también de pena, César, porque los jóvenes esperaban algo diferente. Y han sido ellos, creo, en esa rebeldía que ejercen sin pedir permiso a nadie, que han manifestado su desacuerdo, pero más que desacuerdo, esa frustración de ver la desilusión en sus ojos, porque dudo mucho de que exista un cambio genuino en el país. Ojalá que lo haya, de verdad, ojalá que Rodrigo Paz no se deje, obnubilar con esa visión sesgada de Edman Lara, que siendo candidato acusó a Santa Cruz de separatista, de racista, de discriminadora, y pucha, estamos cansados de ese discurso no le da de comer al país, y espero, repito nuevamente, César, espero que este gobierno haga bien las cosas, ojalá, pero principalmente espero que Santa Cruz y sus líderes no posterguen las demandas históricas que tiene este pueblo y que constantemente han sido relegadas por el centralismo. Me gustaría, por ejemplo, que en breve se asignen ítems para Santa Cruz, ítem de médicos, ítem de enfermeras, ítem de profesores. Me gustaría que de aquí en breve se acaben las filas y los famosos paros en los hospitales de tercer nivel y de segundo nivel por la falta de recursos económicos que la gobernación no tiene y debería tener para poder pagar a esos profesionales. Me gustaría de que se desconcentren los servicios que están centralizados en La Paz y que hacer un trámite para el ciudadano no signifique tener que viajar más de 800 kilómetros para poder firmar un papel en lo que sigue siendo un centralismo recalcitrante. Me gustaría de que inmediatamente nos sentemos a ver cómo solucionamos el fraude que se hizo con los resultados del censo. Eso es algo que los cruceños tampoco debemos olvidar. Nos han engañado más de 1 millón de habitantes. Entonces, hay tantas cuestiones que poner sobre la mesa, y una de ellas, y las más importantes, es el tema del pacto fiscal, que los líderes, en lugar de felicitar, porque a eso sí yo lo podría llamar oportunismo, ya, eso sí es oportunismo no es defender los intereses de Santa Cruz. En lugar de estar felicitando, creo que deberían estar diciéndole, señor Rodrigo Paz, señor Edman Lara, estas son las demandas que tiene el departamento de Santa Cruz y es mi deber moral y político reclamárselas. Si ustedes han prometido cambiar el país, empiecen por atender las demandas del departamento más productivo de este país, que es el departamento de Santa Cruz. Doctora, a ver, el día lunes, en esa concentración, cuando usted daba el discurso, entiendo que espontáneamente hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de gente de Santa Cruz que vitoreaba su nombre y la ponía como candidata a la gobernación. En medio de esto no podemos nosotros olvidar el hecho de que usted fue apartada hasta ahora sin una explicación oportuna de las listas de candidatos. Ayer yo veía las redes sociales y usted es víctima en este momento de un montón de cosas que han salido, de acusaciones, y obviamente también los actores políticos han asegurado que esa concentración de lunes ha sido una oportunidad que usted ha propiciado, eso entiendo yo, porque dicen que usted fue oportunista en este tipo de cosas, para que la nombren candidata. ¿Cómo es esto? Usted ya es candidata, por un lado. Usted llamó a esa concentración para que la nombren candidata, ¿y por qué tanta guerra sucia si falta todavía un montón para la elección a la gobernación? Mire, César, yo espero guerra sucia del masismo, espero guerra sucia del propio PDC, pero creo que el hecho de que la guerra sucia venga de la organización política por la que tanto trabajé y por cuyo líder luché
en las buenas, en las malas y en los peores, eso sí duele. Duele mucho. Duele mucho porque la gente que ahora me está atacando es la gente que está sufructuando en la gobernación gracias a la lucha de muy pocas personas que nos quedamos en la línea de fuego a resistir cuando Luis Fernando lo metieron preso, cuando le quitaron la gobernación y cuando muy pocos de los que ahora están allí permanecieron firmes. Primero, que el día lunes, esa fue una autoconvocatoria de jóvenes, y me llaman para decirme, doctora, ¿podría venir a apoyarnos? No sé quién la organizó. Sí, por supuesto, vi a muchos jóvenes allí, vi a muchas personas conocidas, y fue una reacción espontánea de la gente que creo que más que ver un liderazgo en alguien para gobernador, se sintió abandonado en su lucha, porque esperaba que quienes se supone debieron defender el sentimiento cruceño y por lo menos cuestionar y decir, a ver, señores del órgano electoral, den una respuesta a esta gente. Si no ha existido manipulación del proceso, ustedes están en las condiciones de demostrarlo. Creo que hay gente que se siente desamparada, que se siente sin liderazgo. Porque yo en ningún momento he dicho que voy a candidatar a la gobernación. Sí he tenido propuestas de siglas políticas para ir, sí las he tenido, César, pero yo soy muy responsable en eso. Yo no me voy a aventurar a algo sin poner los pies sobre la tierra, sin saber si se va a dispersar o no se va a dispersar el voto, sin saber si con una candidatura vas a allanarle el camino para que los enemigos de Santa Cruz no solamente tomen el gobierno, sino tomen también el poder local. Es decir, hay que ser consecuente y responsable. Pero lo que sí me molesta, César, es que 10 varones salen a lanzar sus precandidaturas a la gobernación o a la alcaldía y nadie cuestiona nada. Pero una mujer, que yo no he formalizado, la gente me ha dicho, sale esta noticia en las redes y empieza una guerra sucia asquerosa y brutal. Porque es una guerra sucia hasta misógina, y no es porque yo me haga la víctima o sea feminista, pero ponerme a mí embarazada de 10 hombres y decir que tu corteja, la que dice que no te engaña, esa es una guerra sucia baja, es una guerra sucia de desprestigio, es una guerra sucia que difama la dignidad de la mujer. Las mujeres también podemos hacer política, y si hay personas que han traicionado a este pueblo y quieren seguir en el poder, ¿por qué por último no podría una persona aspirar a una candidatura si se ha mantenido firme con la lucha, para la lucha con el pueblo de Santa Cruz? Entonces creo que si hablamos de democracia, tenemos que practicarla. No se tienen por qué sentir ofendidos o molestos. Yo no he formalizado ninguna candidatura, César. No sé si lo voy a hacer por los motivos que antes le explicaba, pero creo que el hecho de que se insinúe algo así no tiene por qué constituirse en un motivo de ataque bajo por parte de aquellos que se sienten dueños de Santa Cruz y claramente no lo son. ¿Usted quisiera ir a la candidatura, doctora? Me atrae la idea de asumir un desafío que le pueda abrir camino al liderazgo de otras mujeres, César. He pasado un trago amargo con lo que me sucedió en Creemos, con la expulsión de hecho, a partir de mi inclusión en unas listas negras que nunca fueron explicadas. Hasta el día de hoy no me han dicho por qué me sacaron. No tuvieron el valor moral de decirme. Y esa sensación de decepción, de ingratitud, demostró cuán vulnerable puede ser el liderazgo femenino en una política tradicional manejada históricamente por cúpulas de hombres, porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Las mujeres que siguen en Creemos lo saben. Saben que en las decisiones y en las reuniones se encerraban 3 o 4 hombres a decidir lo que se hacía en la organización política. Y eso no es correcto, César. Han habido mujeres que han luchado históricamente por nuestros espacios. Han habido mujeres que han ofrendado sus vidas porque tengamos espacios en las listas de candidatos, porque que se alcance una paridad de género. Pero mire usted este fraude. Las mujeres tenemos espacios obligatorios en las listas, en listas que siguen siendo definidas por hombres. Entonces, ¿qué logro hemos alcanzado? Falta tanta democracia en las organizaciones políticas, y aquí no es una cuestión, y con esto quiero acabar, no es una cuestión de decir, quiero ser o tengo derecho a ser porque soy mujer. No, quiero ser o tengo derecho a ser porque soy capaz, porque me he preparado, porque he mostrado compromiso, porque he mostrado consecuencias, porque he mostrado lucha. Pero de ahí a que prefieran ocupar espacios en las listas, con las amigas, con las cortejas, con las cercanas, con las afines, y desplacen el mérito, es a lo que yo no voy a callar, César, porque repito, no quiero que esas chicas a las que en las universidades les decimos estudien, fórmense, prepárense, capacítense, queden siendo desplazadas, relegadas por criterios machistas que siguen diciendo que mujeres sí, que mujeres no y que mujeres nunca. Doctora, seguramente tendremos mucho más tiempo para conversar de este y de otros temas. Yo le agradezco mucho por este tiempo y bueno, simplemente esperar a ver qué es lo que pasa.
usted tiene razón. Hay que esperar que todo salga bien, que finalmente pensar que a Rodrigo Paz, si le va bien a él, nos va a ir bien a todos. Sin embargo, como usted dice, no podemos dejar de estar pendientes de lo que ocurre. Le agradezco mucho, doctora, por este tiempo. Muchas gracias a usted, César. Hasta una próxima ocasión.